9 llamadas perdidas de un mismo número aparecían en el teléfono de su difunto esposo. Cuando Wanda decidió devolver la llamada y escuchó lo que le dijeron al otro lado de la línea, se quedó paralizada de miedo. Bienvenidos, soy Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia. Pero antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. En el departamento flotaba ese silencio especial que solo existe en una casa de la que acaban de retirar un ataúd. Wanda cruzó el umbral y se detuvo sin encender la luz. Desde el pasillo veía la cocina, donde sobre la mesa seguía desde aquella mañana una taza con hojas de té. A Geraldo le gustaba el té bien cargado, y ella, por costumbre, lo había preparado la víspera sin saber todavía que sería la última vez. El té se había enfriado hacía mucho. En la superficie se había formado una película fina, y junto a la taza estaba el teléfono de él con la pantalla hacia abajo. Exactamente como él lo había dejado 3 días atrás, antes de llevarse las manos al pecho. Ana, la vecina del 5º piso, que había ayudado durante todo aquel día terrible, entró al departamento cargando una olla envuelta en una toalla. «Wanda, voy a meter la sopa al refrigerador. Come aunque sea una cucharada. Tienes una cara...» «Gracias, Ana. Ya puedes irte, es tarde». «¿Me quedo? No está bien que estés sola la primera noche. Vete, necesito estar sola». Ana se quedó parada en el pasillo sin saber qué más decir. En momentos así, las palabras son todas iguales y todas inútiles. Abrazó a Wanda por los hombros y Wanda sintió lo frías que estaban las manos de su vecina. Habían pasado mucho tiempo en el panteón, quietas frente a la tierra recién removida bajo la lluvia fina y cortante. Luego la puerta se cerró suavemente. La cerradura tronó, y Wanda se quedó a solas con el departamento en el que había vivido con Geraldo por 28 años. Fue a la sala todavía con el abrigo puesto y se sentó en el borde del sofá. En el respaldo de la silla estaba colgado el saco de él, gris con cuadros pequeños, que usaba cuando salía a resolver asuntos. Wanda no lo había quitado todavía. La mano no obedecía. Parecía que si lo tocaba admitiría de una vez que el dueño ya no estaba. Del saco venía un olor a él, un poco de tabaco, aunque había dejado de fumar unos 10 años atrás. Un poco de esa colonia barata que ella le daba cada año en su cumpleaños, porque él no la dejaba gastar más. «¿Para qué tirar el dinero, Wanda?», decía él. «Esta no tiene nada que envidiarle a ninguna, dinero». Toda la vida esa palabra giraba como un disco viejo y gastado. Poco dinero, sin dinero. Aguanta, ahora no es el momento. Geraldo trabajaba como encargado de suministros en una empresa de administración de condominios. Recorría sótanos, azoteas y pasillos. Negociaba con plomeros sobre tuberías y pintura. Conseguía materiales, discutía con contratistas. Llegaba tarde, cansado. Se sentaba en esa misma cocina, se quitaba los zapatos, se frotaba las sienes y contaba lo difícil que estaba todo, cómo los vecinos se quejaban, cómo la dirección presionaba y el sueldo era una miseria. Wanda escuchaba y creía. ¿Y cómo no creerle al marido con quien había vivido casi 30 años? Vivían con sencillez, mucha sencillez. Cada compra importante se discutía como una operación militar. ¿Alcanzaría? Mejor esperar hasta la quincena. ¿No hay algo más barato? La cocina llevaba unos 8 años esperando ser remodelada. Los muebles viejos estaban combados, las puertas se sostenían de milagro, los azulejos detrás de la estufa se habían rajado. Cada año Wanda mencionaba la remodelación, y cada año Geraldo suspiraba. «Ahora no es el momento, Wanda. Vamos juntando, ya se va a dar». No se dio. Los abrigos los usaba 7, 8 años, los remendaba, los ajustaba. A la playa no fueron ni una sola vez en los últimos 12 años. Geraldo decía que los pasajes eran caros y que en el rancho de Ana el aire no era peor. Y ella estaba de acuerdo, aguantaba. Creía que así los cimientos de la familia quedaban más sólidos, sin lujos pero con honestidad, hombro a hombro, y también para ayudar a la gente. Esa era otra frase de él. Cuando Wanda a veces no podía más y preguntaba por qué se arreglaban así,
Geraldo se encogía de hombros. El trabajo era así de ingrato. Pagaba poco, pero era necesario. Sin él, los edificios se quedaban sin agua y con tuberías rotas, y ella se avergonzaba de su propia pregunta. Hasta sentía cierto orgullo. El marido no trabajaba por el dinero, sino por la conciencia. Wanda al fin se quitó el abrigo, lo colgó junto al saco del marido y ante esa vecindad de dos prendas vacías en el mismo respaldo, algo dentro de ella se contrajo de dolor. Fue a la cocina, llenó un vaso de agua de la llave, bebió. Afuera ardían ventanas dispersas del edificio dormido. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche. Mañana, no, ya hoy, necesitaba pensar en el servicio religioso por el descanso de Geraldo. Había que reunir a la gente, preparar la mesa, llamar a quienes lo conocían para que lo recordaran con palabras bondadosas. Y entonces, Wanda entendió cuál era el problema. Ella apenas conocía a los conocidos de su marido, o más bien, los conocía de nombre, de oídas. Toño el plomero, cierto Pepe del depósito, contratistas, albañiles, conserjes, vecinos de los edificios que él atendía. Pero sus números de teléfono no los tenía. Geraldo guardaba todo en su aparato. Y de todos modos no le gustaba que ella se metiera en sus asuntos de trabajo. No es cosa de mujeres, Wanda. ¿Para qué lo necesitas? Solo vas a tener dolores de cabeza. Y ella no se metía. Pero ahora estaba sentada sin saber a quién llamar para la misa de su propio marido. El teléfono estaba en la mesa, junto a la taza fría. Wanda lo miraba sin decidirse a tomarlo. Qué tontería, claro. Era solo un teléfono. Pero en él estaba guardada toda esa parte de la vida de Geraldo a la que él no la había dejado entrar mientras estaba vivo. Abrirlo ahora sería como entrar sin tocar a un cuarto cuya puerta siempre había estado entornada. Se frotó los ojos, llenó el pecho de aire y tomó el aparato. La pantalla estaba oscura, fría. Wanda presionó el botón lateral. El teléfono se encendió y pidió la contraseña. 4 dígitos. Ella lo sabía de memoria. La fecha de la boda. Geraldo la había puesto como contraseña años atrás y nunca la había cambiado. Una vez eso la había emocionado hasta las lágrimas. Significa que recuerda que es algo preciado. Marcó los números despacio, uno por uno, como si se despidiera. La pantalla se desbloqueó. Y en ese mismo instante, antes de que Wanda tuviera tiempo de buscar los contactos, apareció por encima de todo una notificación. Un mensaje llegado el día anterior, aún sin leer. El número era desconocido, sin nombre, solo una secuencia de dígitos. Y el texto lo leyó de inmediato, completo, porque era corto y aterrador. Ya estuvieron aquí conmigo. Si no devuelves el folder esta noche, la próxima será tu esposa. Wanda se quedó inmóvil. En el primer momento las palabras parecían no llegar al entendimiento. Las letras se formaban, pero en la cabeza no significaban nada. Releyó. Luego otra vez y otra más. La mano con el teléfono comenzó a temblar levemente, y Wanda lo posó sobre la mesa como si se hubiera puesto ardiente. El mensaje había llegado el día anterior, es decir, cuando quien lo escribió todavía no sabía que Geraldo ya no estaba entre los vivos. Le había escrito a un vivo. Esperaba que el vivo respondiera, se asustara, devolviera algún folder. La próxima será tu esposa. ¿Su esposa? Eso era sobre ella, sobre Wanda. El pecho se apretó, le faltaba el aire. Se levantó, caminó por la cocina oscura, se aferró al respaldo de la silla. Los pensamientos se disparaban. ¿Qué folder? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es esa mujer que amenaza mencionándola? En 28 años ella nunca había recibido amenazas, nunca se había topado con nada parecido. Geraldo era un marido común y cansado que arreglaba tuberías para la gente y se quejaba del sueldo bajo. ¿De dónde venía todo esto? Wanda se obligó a tomar el teléfono de nuevo. Con los dedos temblorosos, abrió el registro de llamadas. Quizás al menos ahí algo se aclararía. Y se aclaró, aunque todo se volvió aún más aterrador. Del mismo número desconocido, había 9 llamadas perdidas. 9. Todas a lo largo del día anterior y de aquella mañana,
mientras Geraldo estaba en la morgue y ella lo enterraba. Alguien buscaba persistente, tenazmente a su marido, sin saber que ya no había nadie a quien buscar. El corazón latía tan fuerte que martillaba en las sienes. Wanda entendía que lo correcto era acostarse, calmarse, esperar el amanecer, pensar con la cabeza más fría. Pero ¿cómo dormir después de algo así? El dedo quedó suspendido sobre el botón verde de llamada junto a ese número. Llamar ahora, de noche, a un desconocido era una locura. Pero no llamar significaba quedarse despierta hasta el amanecer con esas palabras en la cabeza. Con ese, la próxima será tu esposa. Wanda eligió la locura. Presionó. Los tonos fueron largos, angustiantes en el silencio de la noche. 1, 2, 3. Ella ya quería colgar, asustada por su propia audacia, pero al cuarto tono contestaron. Y antes de que Wanda pudiera decir una sola palabra, una voz femenina joven, apresurada, agitada, aliviada, sonó en su oído. «¡Qué, por fin! Te llamé como 100 veces. Vinieron de nuevo, ¿entiendes? La abuela dice que ya no va a esconder el folder. Está asustada. ¿Dónde andas metido? Me estoy volviendo loca». Wanda se quedó quieta con el teléfono en el oído. La joven llamaba a Geraldo G. Así en casa solo ella misma lo llamaba. Se alegraba de recibir su llamada. «Abuela, folder». En la cabeza entumecida por el dolor y el insomnio, explotó el pensamiento más simple, más antiguo y más doloroso que le ocurre a cualquier esposa. Él tenía a otra, joven. En algún lugar había una vida paralela de Geraldo, y en esa vida alguien esperaba sus llamadas, se preocupaba, lo llamaba G. Algo caliente subió hasta la garganta. Wanda apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos y dijo en voz baja, pero firme, sorprendiéndose con su propia voz que por alguna razón no se quebró. «Geraldo murió hace 3 días. Soy su esposa». Del otro lado se instaló un silencio, largo, ensordecedor. Solo se oía a la joven respirar, rápido, entrecortado. Luego su voz, que hacía un momento había estado tan animada, tembló. Y se volvió completamente distinta, asustada, perdida. ¿Cómo que murió? Dios mío, yo no sabía. Pensé que simplemente no estaba contestando. «¿Quién eres?», preguntó Wanda. «¿Cómo conocías a mi marido? ¿Qué folder es ese? ¿Quién los está amenazando?» «No puedo decirlo por teléfono», se apresuró la joven. «No es conversación de teléfono, créame. Usted lo entendió todo mal, se lo juro. No es lo que está pensando. Venga, mañana por la mañana, a la antigua administradora del condominio en la calle de los Fresnos. ¿Sabe dónde estaban las oficinas antes? Venga sola. Y le pido que no llame a nadie del trabajo de él antes de ver el folder en persona. A nadie. ¿Me está escuchando? ¿Qué administradora? Señorita, explíquese bien. En la calle de los Fresnos, un edificio gris de un piso cerca de la farmacia. Estaré ahí esperando, perdóneme. Perdóneme. Y sonaron los pitidos cortos. La llamada se cortó. Wanda se quedó unos segundos más con el teléfono en el oído, escuchando esos pipipí indiferentes, y luego bajó el brazo despacio. La antigua administradora del condominio en la calle de los Fresnos. Ellas mismas habían ido ahí a buscar documentos, a quejarse de las tuberías eternamente con problemas, a suplicar por la remodelación del vestíbulo de entrada, un edificio gris de un piso que siempre olía a cloro y humedad. Y ahora cerca de esa oficina, una joven desconocida, una viejita y algún folder la esperaban, un folder por el que alguien amenazaba con hacerle daño. Posó el teléfono sobre la mesa junto a la taza fría de Geraldo y se sentó en el banquito. Esa noche ya no dormiría. Eso estaba claro. Wanda se quedó sentada en la cocina oscura, mirando un punto fijo, intentando de alguna manera asimilar todo lo que se le había venido encima en esa última hora. Hasta esa tarde era simplemente una viuda, una mujer destrozada de dolor que había perdido a su marido. Y ahora era como si alguien le hubiera arrancado de los pies el suelo familiar, pisado por 28 años,
y debajo hubiera un vacío demasiado aterrador para mirarlo de frente. Afuera comenzó a lloviznar. Las gotas golpeaban la canaleta de lámina, acompasadas, como si estuvieran contando algo. Wanda se envolvía en el cardigan, calentaba las palmas alrededor del vaso de agua ya frío y pensaba en una sola cosa. ¿Qué tipo de persona era el hombre con quien había pasado toda su vida? El que había enterrado hoy bajo esa misma lluvia. El que ahorraba con ella en abrigos y en viajes a la playa, pero escondía en algún lugar un folder por el que alguien amenazaba ahora su vida. Al amanecer, el cielo afuera pasó del negro a un gris turbio. Wanda no había pegado los ojos. De madrugada se levantó, se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo, un rostro extraño, envejecido en una sola noche. Sacó del closet ese viejo abrigo que ya usaba hacía 8 años. Las manos no obedecían bien. Los botones se negaban a entrar en los ojales. Tomó el té sin sentirle el sabor y se quedó mirando el reloj. Salió de casa con bastante anticipación. La ciudad despertaba, la gente corría al trabajo, un conserje barriendo la banqueta mojada, los camiones levantando charcos de agua. Todo como siempre, una mañana gris y común. Solo Wanda cruzaba esa mañana con un único pensamiento que la helaba por dentro. ¿Qué la esperaría ahí, en la antigua administradora del condominio de la calle de los Fresnos? La vieja oficina de la administradora en la calle de los Fresnos casi no había cambiado en los años que Wanda no había pasado por ahí. El mismo edificio gris de un piso con el aplanado descascarado, el mismo letrero oxidado que nadie había cambiado en mucho tiempo, la misma farmacia de al lado con una cruz verde sobre la puerta. Wanda se detuvo un poco más lejos, junto a un árbol pelado, y miró a su alrededor. Había llegado antes de tiempo. Durante todo el trayecto le había parecido que iba a llegar tarde, que no encontraría el lugar, y los pies la llevaron más rápido por su propia cuenta. Primero buscó con los ojos a una mujer joven y bonita, la que por teléfono había llamado a Geraldo G. En su cabeza, por más que intentaba expulsar ese pensamiento, todavía se dibujaba la imagen de una amante, llamativa, bien arreglada, el tipo por el que los maridos pierden la cabeza. Pero cerca de la entrada de la oficina había 2 personas, y ninguna de ellas se parecía a una amante. Wanda distinguió primero a la joven, unos 25 años, menudita, con una chamarra azul sencilla de mangas gastadas y un gorro de estambre del que escapaban mechones güeros. El rostro estaba pálido, asustado, y no dejaba de mirar a los lados, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento desde detrás de la esquina. A su lado había una señora mayor, chaparrita, con un abrigo viejo y un rebozo en la cabeza. El rostro era ceniciento, cansado, y las manos con que sostenía junto al pecho una bolsa de tela desgastada llamaban la atención de inmediato. Gruesas, agrietadas, con pintura incrustada en la piel que ningún jabón lavaría. Manos de quien toda la vida fregó, lavó, pintó. La joven vio a Wanda primero y fue a su encuentro con hesitación. «¿Usted es la esposa de Geraldo?» «Soy yo. ¿Y tú eres la que llamó?» «Sí, Dani». La joven extendió la mano, pero enseguida la bajó, como si dudara si sería apropiado. «Llamé del teléfono de mi abuela. No fui yo quien conocía a su esposo. Fue la abuela. Yo solo estoy ayudando. Perdóneme por haberla asustado anoche. Me quedé sin piso». La señora mayor dio un paso al frente, miró a Wanda directamente, sin disimulo, y por esa mirada ella sintió un leve alivio. Así miran las personas que no tienen nada que esconder. «Doña Lupe, soy yo», dijo en voz baja. «Trabajo aquí como señora de la limpieza, en esta misma oficina. Limpio los pisos, cuido los vestíbulos de los edificios. Don Geraldo, que Dios lo tenga, me trajo este folder hace 3 días. 3 días», lo repitió, justo antes de llevarse la mano al pecho. «¿Y qué le dijo?», preguntó Wanda. Doña Lupe miró hacia la puerta de la oficina. «Mejor entramos. Aquí en la calle hay demasiados ojos. Vengan,
Nos quedamos en mi cuartito de materiales. Voy a poner la tetera. La señora tiene una cara. Entraron al edificio. Por dentro olía exactamente como Wanda recordaba: cloro, humedad, papel viejo. Un pasillo estrecho con paredes que no se pintaban desde hacía mucho, una fila de cuartos cerrados, avisos en las puertas escritos a mano. Doña Lupe las condujo hasta el fondo del pasillo y abrió con llave una puertita pequeña. El depósito era un cuartito apretado. Cubetas, escobas en un rincón, un estante con productos de limpieza, una mesa vieja cubierta con un mantel de plástico con florecitas deslavadas, 2 sillas y un banquito. Sobre la mesa había una tetera eléctrica con el cable carcomido y un frasco de café soluble a la mitad. «Siéntense». Doña Lupe fue a enchufar la tetera. «Ya nos calentamos. Dani, trae otra taza. Ahí en el estante». Wanda se sentó en la silla que le ofrecieron. Las manos las mantenía en las rodillas, entrelazadas, para que no se notara el temblor. Dani se acomodó en el banquito de al lado. La tetera comenzó a hacer ruido, y en esa banalidad cotidiana, tazas, cucharita, café, azúcar de un sobre rasgado, había algo casi insoportable, como si se hubieran reunido para una charla de tarde y no para hablar de algo terrible. «Cuéntame todo desde el principio», pidió Wanda cuando pusieron frente a ella una taza humeante. «No entiendo nada». «¿Qué folder? ¿Quién las amenazó? ¿Y de dónde conocían a Geraldo?» Doña Lupe se acomodó en su silla, abrazó la taza con las palmas, esas manos marcadas de pintura. «Lo conozco de lejos, hijita, unos 15 años por lo menos. Él pasaba por nuestros edificios por el trabajo. Era encargado de suministros. Una persona amable, siempre saludaba, preguntaba por la salud, por la espalda. Para una señora de la limpieza, ¿quién le dice una palabra buena? Pero él sí. Yo lo respetaba». Suspiró. «Y hace 3 días llegó conmigo y no estaba bien. Pálido, con las manos temblando, le digo: «Don Geraldo, ¿qué pasó?» Y me mete una bolsa y adentro está este folder. «Escóndelo», dice. «Doña Lupe, por el amor de Dios, no se lo des a nadie. Si vienen a preguntar, diles que no sabes de ningún folder y que en una semana vendría a buscarlo, que todo se calmaría». Entonces lo guardé. «¿Qué iba a hacer yo, vieja? Una persona respetada está pidiendo». «¿Y quién vino?», preguntó Wanda en voz baja. El rostro de Doña Lupe se ensombreció. «Ayer vinieron 2 hombres, tipos importantes, en coche. El más joven, de chamarra de cuero, hablaba todo el tiempo. El mayor se quedó callado, solo miraba, y miraba de un modo feo, hijita. Me dio escalofrío. Preguntan que dónde está el folder que Geraldo dejó conmigo. Digo, no sé de ningún folder. Entonces, el de la chamarra de cuero suelta una risita. Sí sabe, abuelita, todo lo sabe. Entregue el folder de buena manera. Si no lo entrega, venimos de otro modo. Después vamos con la esposa de él. Les dije que en la vejez ya no tenía nada que perder». Doña Lupe respiró profundo. Me dio un miedo de verdad. Le llamé a Dani por la tarde. Ella vino corriendo. Estuvimos pensando qué hacer. Dani dice: «Hay que llamarle a Geraldo, que él lo resuelva. Es su problema». Le llamamos. El teléfono no contestaba. Y en la madrugada usted llamó y dijo que él había muerto. La señora mayor se persignó. Sí, así fue todo. Wanda escuchaba y sentía cómo de su alma se iba un peso para llegar otro, 100 veces más aterrador. No era amante. No había ninguna joven para separar a la pareja, ninguna segunda familia. Sintió vergüenza de sus pensamientos nocturnos, pero el alivio duró un solo instante, porque Doña Lupe metió la mano en la bolsa y sacó un folder gris de cartón con un elástico gastado, repleto de papeles. «Aquí está. Mírelo usted misma, hijita. Solo siéntese bien y apóyese en la mesa». La vieja hizo una pausa. Yo misma no lo entendí bien al principio. Pensé que eran papeles de trabajo o qué iba a hacer yo con ellos. Pero luego vino Dani. La muchacha estudió, empezó a leer, y las dos casi nos caemos de donde estábamos. Wanda tomó el folder.
El cartón estaba frío, áspero. El elástico se deslizó de la esquina con un chasquido suave. Lo abrió sobre la mesa, empujando la taza hacia un lado. Adentro no había cartas de amor, ni fotos, ni nada que confirmara su miedo de madrugada. Papeles, 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 presupuestos con sellos y firmas, dictámenes de obras ejecutadas, recibos escritos a mano, copias de contratos con nombres de empresas constructoras, listas de edificios por calles. Banda los reconoció. Eran los edificios de su colonia, los mismos que la empresa administradora atendía, y una hoja de cuaderno cuadriculado cubierta de nombres. Al principio no entendía nada. Números, sellos, términos, remodelación general del techo, cambio de tuberías hidráulicas, mantenimiento de áreas comunes. Los ojos recorrían las líneas sin que nada se fijara. Dani se acercó. «Déjeme explicarle como yo misma lo entendí. Solo que no se apresure, aquí hay que profundizar». La joven hojeó algunos documentos y eligió uno. «Mire, este es el presupuesto para la remodelación de los vestíbulos del edificio de la calle de las Flores». ¿Qué dice el papel? Pintura de las paredes, cambio de ventanas, nuevos buzones, remodelación de la marquesina de la entrada. Y la cantidad está ahí, bien grande. Ese dinero lo recaudó la empresa administradora de los vecinos, de todos los departamentos, poco a poco a lo largo de los años. Y ahora mira aquí. Sacó otra hoja. Este es el dictamen. Aquí dice que todo se hizo, todo se ejecutó, con firmas presentes. Pero en la práctica, abuela, tú haces la limpieza en ese edificio. La hago, asintió doña Lupe. ¿Cuáles ventanas nuevas? Las viejas siguen ahí igual, hinchadas de la humedad. Las paredes sí las pintaron, eso sí. Una vez, le dieron una mano de pintura por encima, como sea, pero en el papel consta remodelación general por una fortuna. Y así en casi todos los edificios del folder, dijo Dani en voz baja. Presupuesto grande, en el papel todo de primera, pero en la práctica la mitad no se hizo, cuando mucho. ¿Entiende cómo funciona? Inflaban el valor en el presupuesto. Compraban pintura barata, pero en el papel constaba la cara, importada. Escribían que habían cambiado las tuberías en todo el edificio, pero solo tocaban un pedazo en el sótano, o ni siquiera lo tocaban. El dinero de los vecinos salía como si fuera para la obra, pero en realidad... Dani no terminó la frase, pero ya era suficientemente claro. Banda iba pasando los ojos de un papel a otro y poco a poco el cuadro empezaba a formarse. Un cuadro aterrador, deforme. ¿Y la diferencia a dónde iba?, preguntó con voz ronca, aunque ya intuía la respuesta. La diferencia se repartía, dijo doña Lupe. Y aquí está lo más importante, hijita. Dani, saca esa hoja de en medio. Dani sacó cuidadosamente del interior del folder una hoja doblada a la mitad, grande, trazada a mano como una tabla. Banda la abrió sobre el mantel de plástico, y ahí las manos se le enfriaron de verdad. Era una tabla. A la izquierda, fechas por meses de los últimos 2 años, luego columnas con cantidades grandes, redondas, y en la parte de arriba, sobre las columnas, había anotaciones, cortas, comprensibles para quien había hecho la tabla: Castillo, Braga y G. Solo la letra G con punto. Frente a esa letra había números. Banda los miraba sin creer en sus ojos. Hacía los cálculos mentalmente, perdía el hilo, volvía a empezar. Las cantidades a lo largo de 2 años llegaban a sumas que Geraldo no habría ganado en 10 años de su honrado trabajo de encargado, del que siempre se quejaba. Y ahí mismo, con letra pequeña, la letra de él que Banda reconocería entre 1000, había anotaciones al margen. En efectivo por la bodega, para el departamento, la parte de G. La parte de G. Es su letra, susurró Banda. Fue él quien escribió. Reconozco su caligrafía. Yo también la reconozco, hijita, dijo doña Lupe con suavidad. Por eso no le puse esto en las manos así como así cuando llegó. Me quedé pensando cómo decirle a una mujer que acaba de enterrar a su marido. Es mejor que ella misma lo vea.
Banda se quedó sentada con los ojos clavados en la tabla. La cabeza no asimilaba. 28 años. 28 años él llegaba a casa cansado, se sentaba en su cocina y decía, «No hay dinero, Banda, aguanta». 28 años ella remendaba el abrigo, renunciaba a la playa, ahorraba en todo, y ahí estaba el dinero. No era que no había, había, ahí mismo, en esas columnas, bajo la letra G, solo que no era para ella, no era para la cocina con los muebles combados, iba a otro lado. «¿Y qué significa para el departamento?», preguntó. Su propia voz sonó extraña. Dani intercambió una mirada con su abuela. Se quedó en silencio. Luego, de todos modos, sacó del fondo del folder algunos papeles más. «Esto lo encontramos al último. Estuve dudando si mostrárselo, pero usted necesita saber. Era una copia de contrato. Contrato de compra de inmueble en planos». Banda no entendía mucho de esas cosas, pero leyó el encabezado. «Para un departamento, estudio en un edificio nuevo, al otro extremo de la ciudad, en una construcción que estaba por terminarse». Banda recorrió las líneas con los ojos, buscando su propio apellido, el apellido de Geraldo, y no lo encontró. El departamento estaba registrado a nombre de una persona completamente diferente. Leyó el nombre 2 veces antes de reconocerlo. Era el sobrino político de Geraldo, un pariente lejano a quien habían visto unas 3 veces en la vida, en funerales ajenos y en una boda. Hacía tiempo se había mudado al interior y Geraldo casi nunca lo mencionaba. Al contrato estaban engrapados recibos. Banda los fue hojeando uno por uno. Nota de una cocina integral, cara inimaginable. Recibo de electrodomésticos, refrigerador, lavadora, televisión, todo nuevo, todo de buena marca. Nota de un sofá. Y encima de todo, una hojita arrancada de un bloc de notas, cubierta con la misma letra conocida. Después de la revisión, transferir la parte para allá. Después de la revisión, transferir la parte para allá. Banda bajó despacio la hojita, levantó los ojos, primero hacia Dani, luego hacia doña Lupe. En el apretado cuartito de materiales había silencio. Solo la tetera eléctrica, al enfriarse, tronaba de vez en cuando. Y entonces lo entendió todo, no con la razón, sino con todo su ser, hasta el fondo del alma. Todos esos años, él no solo le había ocultado dinero, estaba construyéndose otra vida para sí mismo. Un departamentito de reserva, discreto, a nombre ajeno, muebles nuevos, electrodomésticos, todo lo que ellos dos jamás habían tenido. La vida sencilla y honesta de los dos, su economía, su cansado aguanta a Banda, todo era mentira, todo era un biombo, una escenografía. La pobreza en que vivieron casi 30 años había sido un papel que él desempeñaba, mientras el dinero de verdad, la vida de verdad, se escurría en dirección opuesta lejos de ella, hacia un departamento en el que la esposa ni siquiera había sido incluida. Esperaba que ahora llegaran las lágrimas, que fuera a gritar, a revolcarse, como corresponde a una mujer engañada. Pero no hubo lágrimas. Dentro de ella, algo se endurecía, se solidificaba, se convertía en una piedra fría y pesada. El dolor por la muerte del marido con el que había llegado a la oficina de la administradora retrocedió hacia algún lugar y en su lugar se instaló algo diferente, desconocido, no histeria, algo muy tranquilo y muy aterrador. «Doña Lupe», dijo Banda y su propia voz le pareció uniforme, ajena. «Esos dos que vinieron, Castillo y Braga, son ellos de la tabla». «Ellos mismos, hijita», asintió la vieja. «Contratistas, con ellos fue que su Geraldo manejaba ese esquema. Ahora que él se fue, quieren los papeles de vuelta para no dejar rastro». Banda miró el folder gris posado frente a ella sobre el mantel de plástico con florecitas deslavadas. Los presupuestos, los dictámenes de obras que nunca ocurrieron, la tabla con la parte de G, el contrato del departamento en el que no había espacio para ella. Y por primera vez en ese día no lloró. Banda salió de la oficina siendo otra. El folder se lo llevó consigo.
Doña Lupe lo volvió a meter en la bolsa y se la extendió. «Lléveselo, hijita. No necesito este lío en mi cuartito». Llevo 3 noches sin dormir por culpa de él. Dani anotó su número en un pedazo de papel. Le pidió que llamara a cualquier hora, si necesitaba algo. En la calle seguía lloviznando. Wanda se quedó parada bajo el árbol pelado, abrazando la bolsa, y sacó el teléfono. Le llamó a Ana. «Ana, ¿estás en casa? Necesito mucho tu ayuda, y por favor, no le cuentes nada a nadie por ahora. Te lo pido». Ana no insistió en preguntas. En 30 años de vecindad habían aprendido a entenderse por la voz. Media hora después, ya estaban sentadas en el coche de Ana, viejo pero funcionando, y Wanda lo contaba todo en pocas palabras, sin lágrimas: el SMS, la llamada, la oficina de la administradora, el folder. Ana escuchaba con las manos crispadas en el volante y solo repetía de vez en cuando: «Dios mío, Geraldo, ¿cómo fuiste capaz?» «Necesitamos una abogada», dijo Wanda cuando terminó. «Buena, no de esas que hacen divorcios. Una que entienda de esto». «Hay una persona», Ana pensó. «La licenciada Lucía. Ayudó a mi hermana con una herencia cuando toda la familia peleó. Es una mujer dura pero honesta. Llámala ahora». La licenciada Lucía aceptó recibirlas ese mismo día. Su oficina era modesta: 2 cuartos en el segundo piso de un edificio antiguo, un letrero en la puerta, estantes de folders del suelo al techo. La propia licenciada Lucía era una mujer de unos 60 años, de traje gris sobrio, cabello corto, con esa mirada ante la cual uno quería sentarse de inmediato y decir solo lo que importaba. La voz era suave, pero firme, de quien está acostumbrada a ser escuchada. «Cuéntenme todo», dijo acomodándolas frente a ella, «desde el principio y con detalles. Las emociones después, ahora los hechos». Wanda contó una vez más. Y esa vez hablando seco, en orden, ella misma escuchaba la historia completa desde afuera, como si fueran palabras ajenas. La licenciada Lucía no la interrumpió, solo jaló el folder hacia sí cuando Wanda lo puso sobre la mesa, se puso los lentes y empezó a examinar las hojas. El rostro no cambió, pero la mano volteaba las páginas cada vez más despacio. En la tabla de participaciones se detuvo más tiempo. Luego llegó al contrato del departamento y a la hojita con transferir la parte para allá. Se quitó los lentes. «Bien», dijo. «Wanda, le voy a explicar cómo está la situación, sin rodeos. Lo que está sobre esta mesa no es un drama familiar, no es una historia de marido infiel y esposa ofendida. Son documentos relacionados con un esquema de desvío de dinero, en términos simples, un robo. El dinero de los vecinos fue desviado durante años, mediante presupuestos inflados y dictámenes fraudulentos. Hay al menos 3 participantes: su difunto marido y 2 contratistas, Castillo y Braga. Y ahora que uno de los 3 murió, los 2 restantes quieren mucho ese folder». «¿Para qué?», preguntó Wanda. «Geraldo ya se fue. ¿Qué tienen que temer? Aquí está el punto más importante». La licenciada Lucía golpeó el dedo sobre la tabla. «Mientras ese folder exista, queda en evidencia que el dinero se repartía entre 3. Queda en evidencia quién firmaba los presupuestos, quién elaboraba los dictámenes, quién recibía el dinero en efectivo y cuánto. Y si el folder desaparece, ¿qué queda? Queda un muerto, una figura comodísima. El muerto no habla, no confiesa, no señala a nadie. Y entonces Castillo y Braga dirán con toda tranquilidad: somos contratistas honestos, cumplimos las obras. Si algo no estaba bien, era el difunto Geraldo quien hacía las tranzas. Nosotros no sabíamos nada». Wanda guardó silencio. Ana, a su lado, dejó escapar un gemido ahogado. «Por eso», continuó la licenciada Lucía, y la voz se volvió aún más dura, «escúcheme bien lo que voy a decir. Los originales de ese folder no se los entrega a nadie, ni a quien amenaza, ni, Dios me libre, a la empresa administradora por vías discretas. Hoy vamos a sacar copias, varios juegos. Uno se queda en mi caja fuerte,
el segundo en una caja de seguridad del banco, el tercero va a manos de confianza. El original se guarda aparte, de modo que si algo le pasa a uno, los demás sobrevivan. Y una cosa más. Miró a Wanda directamente a los ojos. Mientras todo no esté registrado oficialmente, no llame a nadie de los excolegas de su marido, a ninguna persona de su trabajo. No sabe quién está involucrado con quién. ¿Entendió? Entendí, asintió Wanda. Ese mismo día recorrieron varios lugares. En una copiadora, un hombre de mediana edad detrás del mostrador miraba sorprendido el grueso fajo de papeles, pero se quedaba callado. La licenciada Lucía tenía el modo de dar a entender que las preguntas eran innecesarias. Se hicieron 3 juegos completos. Uno se quedó con la abogada. Con el segundo fueron al banco y abrieron una caja de seguridad a nombre de Wanda. El tercero, la licenciada Lucía, mandó guardarlo por ahora en casa de Ana. ¿Y el original?, preguntó Wanda. El original se va conmigo, dijo la licenciada Lucía. A la caja fuerte. Mañana redactamos la solicitud y salimos a presentarla en las instancias competentes. Hoy descansen. Aunque ¿qué descanso será ese? Wanda llegó a casa cuando ya estaba oscuro. Ana la dejó en la puerta. Se quedaron sentadas un momento en el coche, en silencio. Wanda, ¿puedo pasar la noche contigo?, ofreció Ana. Me da miedo dejarte sola. No hace falta, Ana. Puedo sola. Vete. Subió al departamento sin encender la luz en el pasillo. El departamento la recibió con el mismo silencio de la víspera. El saco de Geraldo seguía colgado en la silla. Wanda se quedó parada mirándolo y por primera vez pensó, esa era la ropa de un extraño. La ropa de una persona a quien al final no había conocido. El teléfono de Geraldo lo había dejado en la cocina, sobre la mesa, y cuando, ya entrada la noche, sonó, Wanda se estremeció de pies a cabeza. La pantalla brillaba en la oscuridad. Número desconocido. No el mismo del que había llamado Dani. Otro. El corazón se disparó, pero recordó las palabras de la licenciada Lucía. Si llaman, no se asuste, responda con calma y, si puede, grabe. Wanda encendió la grabadora en su propio teléfono. Lo puso al lado, llenó el pecho de aire y contestó el teléfono de Geraldo. Bueno. En la línea hubo una pausa. Luego sonó una voz masculina, baja, tranquila, con una entonación que le puso la piel de gallina. El folder está contigo. Wanda apretó el borde de la mesa. ¿Qué folder? ¿Quién es usted? No se haga. La voz no subió de tono, pero algo en ella cambió, se puso más dura. Usted sabe muy bien de lo que estoy hablando. Su Geraldo murió, pero sus deudas no murieron. Los papeles que él guardaba son nuestros. Entréguelos de buena manera. Se queda tranquila. Va a llorar en su tumba como toda viuda. No los entrega. Ahí que le vaya bien. A su edad necesita problemas. No estoy entendiendo de qué me habla, dijo Wanda con voz uniforme. Era sorprendente, pero la voz no tembló. Mi marido murió. No vi ningún folder. Sí vio, sí. En la línea se oyó una risita. Usted estuvo en casa de la viejita de la calle de los Fresnos hoy. ¿Cree que no sabemos? Sabemos todo. Así que no se ande con rodeos. Su plazo es 3 días. Después vamos en persona. Pitidos cortos. Wanda bajó el aparato despacio. Las manos temblaban ahora cuando todo había terminado. Estaban vigilando. Sabían de la oficina de la administradora, es decir, sabían de Dani y de doña Lupe también. Ese pensamiento le dio un miedo de verdad, no por ella misma, sino por la viejita que por bondad había aceptado guardar el infortunio ajeno. Wanda llamó de inmediato a la licenciada Lucía y le reprodujo la conversación. La abogada escuchó sin interrumpir. ¿Quedó la grabación? Sí, en la grabadora. Bien, muy bien. Esto ya no son palabras al viento. Es una amenaza registrada. Mañana la incorporamos al expediente. En cuanto a la viejita, no se preocupe demasiado. Es exactamente por eso que mañana vamos a ir al Ministerio Público. Les va a resultar muy inconveniente meterse con ella. Buenas noches, Wanda.
Trate de dormir. Dormir, Wanda no durmió esta vez tampoco, pero este insomnio era diferente al de la primera noche. No era el insomnio desorientado, aplastado por el dolor. Ahora dentro de ella había esa misma piedra fría que había surgido en la oficina de la administradora, y la piedra, extrañamente, la sostenía mejor que cualquier sedante. Por la mañana, ella y la licenciada Lucía fueron primero al Ministerio Público, luego a la Contraloría Municipal y a la dependencia responsable de la supervisión de obras en condominios. En el Ministerio Público las atendieron sin mayor interés. El agente de guardia, un muchacho joven, escuchaba distraído, anotaba algo, bostezaba de vez en cuando en el puño. «Viuda», dice. El marido murió. Pero los papeles, ¿de dónde vinieron? La señora de la limpieza los dio. Entendido. En su cara era visible que ya las había catalogado como señoras problemáticas que después del entierro ven conspiraciones en todos lados. Wanda sintió la desesperanza subir. ¿Acaso no va a creerles? ¿Todo fue en vano? Y entonces habló la licenciada Lucía. No levantó la voz. Simplemente puso frente a la gente las copias del presupuesto, del dictamen, de la tabla de participaciones y comenzó a explicar punto por punto, con montos, nombres de empresas y artículos de ley. El muchacho dejó de bostezar. Un minuto después llamó a su superior. Vino un hombre mayor con rango, hojeó los papeles y su rostro cambió. Se puso serio. «¿Dónde consiguió usted esto?», preguntó con un tono completamente diferente. La denuncia fue aceptada. La grabación de las amenazas fue incorporada al expediente. Las llamadas con amenazas fueron registradas por separado. En la Contraloría pasó algo parecido. Al principio indiferencia. Pues sí, las quejas de obras no faltan. Pero cuando la licenciada Lucía expuso, con fechas, qué edificios habían sido remodelados en el papel y por qué montos, se movieron, especialmente al confrontar: en este edificio de aquí, según el papel, el techo fue remodelado 2 veces en 2 años, pero las quejas de los vecinos por filtraciones continúan hasta hoy. «Vamos a necesitar un testigo», dijeron en la Contraloría. «Alguien que haya visto las condiciones reales de los edificios». «La señora de la limpieza», dicen. «Que venga a rendir su declaración». Wanda temía por doña Lupe, pero cuando llamó y preguntó con cuidado, la vieja, después de una pausa, respondió: «Voy, hijita, que así sea. Si empezamos, tenemos que llegar hasta el final». Doña Lupe apareció al día siguiente. Pequeña, con el mismo abrigo viejo y el rebozo, las manos con pintura incrustada, se sentó frente al inspector, cruzó las manos en el regazo. El inspector empezó a preguntar en lenguaje burocrático: «¿La señora es empleada? Sus atribuciones son...». La señora registró. La vieja escuchaba, parpadeaba, y luego dijo a su manera, con sus propias palabras: «Joven, yo no entiendo sus leyes. Soy señora de la limpieza. Limpio los pisos de los vestíbulos, pero le voy a decir una cosa. Si en el papel dice que repararon el techo, pero en mi edificio hay una cubeta debajo del plafón, recogiendo agua desde hace 3 años, entonces alguien se robó el dinero. Soy sencilla, pero eso sí lo entiendo». En el despacho se hizo silencio por un instante. El inspector la miró y luego anotó algo rápidamente. Esa frase sencilla sobre la cubeta debajo del techo hizo más que todas las tablas y copias, porque detrás de ella había una verdad que no se falsifica. La verdad de una persona que, con sus propias manos, año tras año, había colocado una cubeta debajo de un techo reparado sobre el papel. Y al tercer día después de la llamada con amenazas, Castillo y Braga vinieron en persona. Wanda no estaba sola en casa. La licenciada Lucía había presentido que así sería. Se había quedado con ella desde la mañana, sentada en la cocina con el té y el teléfono encendido. Cuando el timbre sonó con fuerza, exigente, Wanda miró por la mirilla. 2 hombres, uno más joven, de chamarra de cuero, el segundo mayor, corpulento, con una mirada pesada, los mismos que habían ido a ver a doña Lupe. El corazón dio un vuelco,
Pero la licenciada Lucía, desde la cocina, asintió en silencio. Abre, pero deja el seguro puesto y habla. Yo escucho. Banda entreabrió la puerta manteniendo la cadena puesta. ¿Qué desean? Banda, ¿cómo está? Empezó el de la chamarra de cuero, meloso, casi afectuoso. Somos colegas de su difunto marido. Lo sentimos mucho, de verdad. Geraldo era un buen hombre. Suspiró imitando consternación. Tenemos un asunto delicado con usted. Geraldo nos debía algo. No dinero, no piense eso. Unos papeles, un folderito de trabajo. Queríamos recogerlo para cerrar todo bien. Usted nos da el folderito, nosotros no le creamos ningún problema, y usted vive tranquila. El corpulento se quedó callado. Estaba un paso atrás y miraba a Banda sin pestañear. Pesado, evaluador, como si calculara por dónde apretar si las buenas no funcionaban. Esa mirada Banda la sentía en la piel, pero detrás de ella, en la cocina, estaba la licenciada Lucía, y por eso la piedra dentro de ella se mantuvo firme. «El folder no está conmigo», dijo Banda. «¿Cómo que no está?» La sonrisa del de la chamarra de cuero se escurrió ligeramente. «No se apresure, piénselo bien, es mejor para usted». «Ya lo pensé», respondió Banda. «El folder no está conmigo». Fue entonces cuando el corpulento por fin habló con voz ronca, poco amistosa. «Un error el suyo, señora. Un error meterse en lo que no entiende. Cuídese». Y fue ahí cuando Banda se irguió. Miraba a esos dos por el vano estrecho de la puerta, los rostros hastiados y descarados, y recordaba el abrigo remendado, los viajes a la playa cancelados, los muebles combados de la cocina, las palabras de su marido. «Aguanta, Banda, ahora está difícil para todos». Todo aquello con lo que la habían engañado durante casi 30 años, y dijo en voz baja, pero con una firmeza que jamás había puesto en ninguna palabra: «Justamente estoy empezando a entender». Castillo palideció. La sonrisa se fue del todo. Abrió la boca, pero en ese momento, desde el fondo del departamento, sonó con calma y nitidez la voz de la licenciada Lucía. «Muchachos, todo lo que dijeron está grabado. Esta conversación también. La denuncia en el Ministerio Público ya fue presentada. Yo que ustedes me iría, rápido». Los dos en el umbral se miraron entre sí. El corpulento jaló al de la chamarra de cuero del brazo. Retrocedieron, y el de la chamarra de cuero, ya encaminándose hacia las escaleras, lanzó por encima del hombro bajando la voz: «Se van a arrepentir». «Puede ser», respondió desde la cocina la licenciada Lucía con la misma calma. «Pero por ahora quienes se van a arrepentir son ustedes». Banda cerró la puerta con los dos seguros y recargó la espalda en ella, y solo entonces notó que estaba temblando de pies a cabeza. De la cocina salió la licenciada Lucía. Puso el teléfono sobre la mesa, miró a Banda, y por primera vez en todo ese tiempo, algo casi cálido asomó en su rostro serio. «Muy bien», dijo simplemente. «Ahora estoy viendo que vamos a ganar este caso». Las investigaciones comenzaron unos días después y avanzaron sin Banda. Ahora era trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía y de quienes tenían eso como función, pero los ecos le llegaban a ella, a veces por la licenciada Lucía, a veces por Ana, que tenía medio mundo de conocidos. En la empresa administradora donde Geraldo figuraba como modesto, encargado de suministros, hicieron un cateo, retiraron documentos, cajas enteras siendo sacadas de la contabilidad, cuartos siendo sellados. Presupuestos, dictámenes, contratos con contratistas. Todo lo que durante años había tenido sellos y firmas era ahora confrontado línea a línea con lo que constaba en el folder de Banda, y salían a relucir discrepancias una tras otra. Techos remodelados en el papel. En la práctica, goteras. Tuberías cambiadas en el papel. En la práctica, cañerías oxidadas. Vestíbulos pintados en el papel. En la práctica, paredes descascaradas sobre las que los vecinos llevaban años quejándose, solo que las quejas se perdían en algún cajón. Llegaron también a la bodega de Geraldo, esa misma sobre la que la tabla traía la anotación «en efectivo por la bodega». Banda había estado ahí máximo 2 veces,
un espacio oscuro, lleno de trastos en una bodega en renta en la periferia, donde el marido, según él, guardaba herramientas y lo que fuera necesario para el trabajo. Cuando abrieron la bodega con testigos, debajo de botes viejos, detrás de un estante con llaves y herramientas oxidadas, encontraron cajas. En las cajas, facturas, segundas copias de presupuestos, recibos, y en una caja de herramientas envuelta en un trapo engrasado había dinero. Fajos de billetes amarrados con ligas de farmacia. Banda, cuando le contaron, solo sacudió la cabeza. Entonces aquí era donde iba a parar todo, en un trapo engrasado, en una bodega, entre fierros oxidados. Pero lo más pesado era el departamento. Ese estudio en la construcción nueva, registrado a nombre del sobrino lejano. Cuando fueron ahí, el sobrino, convocado del interior, juró por todo que no sabía nada, que jamás había visto el departamento. Que hacía unos 5 años Geraldo le había pedido un favor entre parientes, firmar unos papeles. Él los había firmado sin leerlos. Quizás mentía, quizás realmente era solo un nombre conveniente en un papel. En el departamento había muebles nuevos, la cocina integral cara, el sofá, los electrodomésticos, todo flamante, con el plástico todavía en algunos lugares, y en el closet, detrás de una pared falsa, encontraron una caja fuerte pequeña. En la caja fuerte había más dinero y algunos documentos. Banda escuchaba todo esto y no sabía qué sentir. Resultó que Geraldo sí había llegado a enriquecerse. No poco, de verdad. Solo que la riqueza no crecía en la casa de ellos, no en la cocina que compartían, sino en algún lugar aparte, en un departamento ajeno, en una caja fuerte de bodega, en una caja fuerte detrás de una pared falsa. Vivía 2 vidas. En una era, el marido cansado que por las noches se frotaba las sienes y hablaba del sueldo bajo. En la otra, un hombre con fajos de dinero en efectivo, un departamento de reserva y socios que, tras su muerte, fueron de inmediato a ver a la viuda. Y los socios, Castillo y Braga, claro, no tenían ninguna intención de pagar ninguna deuda. Querían una sola cosa, que el folder desapareciera, ese donde estaba escrito en blanco y negro que robaban 3 personas, que quedara solo un muerto sobre quien pudieran echarle todo. El folder desbarató todos sus planes. Ahora que los documentos estaban en manos de los investigadores, el esquema se desenrolló completo. ¿Quién elaboraba los presupuestos? ¿Quién firmaba los dictámenes? ¿Quién recibía el dinero en efectivo y en qué proporciones? Y la letra G en la tabla ya no estaba sola. A su lado estaban Castillo y Braga. Y de esos nombres ya no había forma de escapar. Banda fue llamada como testigo. No una, no 2 veces. Se sentaba en despachos burocráticos, respondía preguntas, y cada vez era como arrancar de nuevo la costra de una herida que no había cicatrizado. Personas ajenas, extrañas, con voz tranquila en términos formales, llamaban al Geraldo de ella participante de un esquema criminal. Preguntaban si ella sabía de los ingresos de su marido, si había visto el dinero, si había notado alguna discrepancia en sus gastos. Y Banda respondía con honestidad: no sabía, no vi, no noté, creí. Y era justamente ese creí lo más amargo. Se quedaba en esa silla dura en el despacho de la gente, y ante los ojos surgía otra escena. Cómo estuvo una vez en una tienda frente a un abrigo bonito, acarició la manga y se fue. Caro, Geraldo se va a molestar. ¿Cómo se negó a ir con Ana a la playa? No tenemos dinero para eso, Banda, ya sabes cómo está. Cómo llevaba 8 años juntando para la remodelación de la cocina que nunca comenzó. Cómo ahorraba, apagando la luz tras su marido en los cuartos, apagando la segunda hornilla de la estufa, guardando monedas en un frasquito para los días difíciles, y los días difíciles llegaban cada día para él, solo que no eran difíciles, eran muy dorados, solo que se gastaban en otro lugar. Está difícil para todos, decía él. Aguanta, Banda, está difícil para todos. Para todos, sí, menos para él. Las principales testigos del proceso fueron doña Lupe y Dani. La vieja señora de la limpieza a quien nadie en la oficina de la administradora había tomado en serio.
una señora de la limpieza, resultó ser la persona que había conservado toda la verdad con sus propias manos. Había escondido el folder, arriesgándose a sí misma. No tuvo miedo de aparecer y hablar de la cubeta debajo del plafón. Y Dani, la nieta, ayudó a llevar el caso hasta el final. Separó los papeles, los organizó por fecha. Y lo que resultó especialmente importante, había fotos. Doña Lupe, como se descubrió más adelante, había fotografiado algunos papeles en su propio teléfono sencillo, antes, cuando había sospechado que algo estaba mal. «Por si las dudas, hijita», le explicó después a Wanda. «Yo misma no sé por qué. El corazón me decía que no iba a acabar bien. Ni los leí bien, pero los fotografié». Esas fotos, tomadas con un teléfono barato por la mano temblorosa, fueron incorporadas al expediente como prueba de que los papeles habían existido exactamente en ese estado y de que nadie los había alterado después. Así una simple señora de la limpieza salvó a Wanda de que ella, viuda que nada sabía, fuera señalada como responsable de los negocios sucios ajenos. Wanda lo entendía y no sabía cómo agradecerlo. Con dinero, doña Lupe no aceptaría, se ofendería. Por eso Wanda simplemente empezó a visitarla. Llevaba tamales, ayudaba con pequeñas cosas, se quedaba por las tardes tomando té. Así, imperceptiblemente, surgieron nuevas personas en su vida vaciada. La vieja de manos encallecidas y Dani, quien empezó a llamarle a Wanda simplemente así, con cariño, para preguntarle cómo estaba. El proceso seguía su curso, despacio, como todos los casos así. Pero Wanda ya sabía que cualquiera que fuera el desenlace para Castillo y Braga, a ella, al menos, no la arrastrarían al hoyo ajeno. La licenciada Lucía estaba tranquila. Con estas pruebas, nadie va a tocar a la viuda. La misa de los 30 días, Wanda la celebró como debía. El almuerzo del 7º día ya había sido sencillo e íntimo. Ahora, en el 30º, quiso reunir a las personas que realmente importaban para cerrar ese ciclo con dignidad. Sin eso, no estaría bien. Solo que era un momento completamente diferente a todo lo que había imaginado. Ningún conocido del marido fue invitado. No había en la mesa ni Toño el plomero, ni Pepe del depósito, ni ninguno de los otros a quienes Geraldo, al parecer, había ayudado toda su vida. Vinieron solo los de confianza. Ana, claro que Ana, quien había estado de su lado durante todos esos días. La licenciada Lucía. Wanda se sorprendió al invitarla, pero la abogada se había vuelto casi de la familia en ese tiempo. Doña Lupe con Dani, y algunos vecinos que conocían a Wanda desde hacía muchos años y vinieron a apoyarla, a ella, a la que estaba viva, no al difunto. La mesa Wanda la puso sencilla, sin exhibición, sin ostentación, y no había con qué exhibir. Todo suyo, ganado honestamente como ella estaba acostumbrada. Arroz con leche, bocadillos, pasteles, los hizo ella misma la víspera, se quedó toda la noche junto a la estufa. Y había algo tranquilizador en eso, té en tazas grandes. Se sentaron con calma, y nadie dijo palabras bonitas sobre cómo Geraldo había sido una persona maravillosa, un esposo atento, un compañero de confianza. No se abrió la boca para eso. Todos lo sabían, y ese silencio era hasta más fácil que lo que habría sido con mentiras. Wanda se sentaba a la cabecera de la mesa, miraba a esas pocas personas que habían aparecido a su lado en el momento más pesado y pensaba, estas son las verdaderas, no las que Geraldo tenía registradas en el teléfono. Estas, la vieja señora de la limpieza, su nieta, la vecina, la abogada, que en realidad era una extraña. Ninguna de ellas había recibido nada de Geraldo en vida, pero después de su muerte fueron precisamente ellas quienes no la dejaron perderse. «Voy a decir algo», habló Wanda al fin y todos guardaron silencio. Hizo una pausa, eligiendo las palabras. «No sé qué tipo de persona fue mi marido para los demás. Quizás a alguien sí le ayudó de verdad. No me corresponde juzgar. Pero para mí resultó ser un hombre al que solo conocí después de que se fue. Viví toda la vida con él, y solo ahora lo conocí de verdad». Respiró profundo.
Gracias a todas. Sin ustedes no lo habría soportado. Nadie se apresuró a consolarla ni a contradecirla. Ana cubrió su mano con la suya. Doña Lupe suspiró bajito, se persignó. Se quedaron un rato más, en silencio, tomaron el té y se dispersaron ya al anochecer. Cuando todos se fueron y Banda lavó los trastes, el departamento quedó quieto de nuevo. Pero el silencio ya era otro, diferente al de la primera noche después del entierro, no aterrador, no vacío, solo tranquilo. Banda fue a la cocina. El saco de Geraldo ya no estaba ahí. Lo había guardado la semana anterior. Lo donó a la parroquia junto con el resto de la ropa. Para alguien sería útil. Sobre la mesa estaba el teléfono del marido. Ese mismo. Banda lo tomó. Presionó el botón. La pantalla se encendió. Encontró aquel mensaje de tantos días atrás. Ya estuvieron aquí conmigo. Si no devuelves el folder esta noche, la próxima será tu esposa. Lo releyó despacio, con calma, sin aquel terror de la primera noche. Era extraño pensar que toda la vida nueva había comenzado con esas pocas palabras que se encendieron en la pantalla. Se quedó largo tiempo mirando el teléfono y luego presionó y sostuvo el botón de apagado hasta que la pantalla se apagó por completo. El aparato en su palma quedó oscuro, frío, muerto. Banda lo puso en el cajón más profundo de la cómoda, pero no lo tiró. No, el mensaje había decidido guardarlo, no por amor, ni siquiera por dolor, sino como prueba, como memoria de ese instante en que la verdad le llegó no en voz alta, no en una confesión en estado de ebriedad, no en una carta ajena, simplemente así. Se encendió en la oscuridad una pantalla, aparecieron unas líneas, y ella de repente entendió que toda la vida anterior, aquella en la que había creído por 28 años, había terminado en ese exacto momento. Terminado, para que comenzara otra, quizás no como ella había soñado algún día, sin marido, sin ilusiones, con una verdad amarga a sus espaldas, pero suya, auténtica, sin secretos ajenos y sin doble fondo, y las personas a su alrededor ahora eran verdaderas. Y eso, como no podía ser de otro modo, valía más que cualquier departamento de reserva con caja fuerte detrás de pared falsa. Banda apagó la luz de la cocina y fue a dormir. Por primera vez en muchos días se durmió con tranquilidad. Gracias por haber escuchado esta historia. Soy Leo del canal Rincón de las Historias. Si les gustó, suscríbanse al canal y denle like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.